Hola, buenas tardes a todos los que se conectaron por Facebook y los que están en Zoom. Empezaremos en 2 minutitos. Bienvenidos todos. Gracias. Anita. ¿Qué pasó, Mónica? Quería ver de qué manera solo me veo yo en la pantalla a la hora de hablar, porque me ha pasado últimamente que se ven los cuadritos, el tuyo, el de Raquel y el mío. Y si le pongo que nada más se vea uno, no se ve el mío y me desconcierto. Entonces No, ya eso lo quería checar. cuando tú estás compartiendo pantalla, se ve lo que compartes y nada más te ves tú. Porque ahorita nada más me apareces tú y me aparezco yo. Aunque ahorita tú veas los tres, nada más te ves tú. En Facebook No, la gente te ve a ti. pero lo que yo quiero es yo verme a mí y no ver otros cuadritos. Eso es lo que no sé. Pero tienes que dejar de compartir la pantalla. Ah, es por eso, ok. Para que te veas Ya. tú sola. Mm, Dejas de compartir. y ahorita que yo empiece a hablar, ¿los cuadritos de ustedes dos no se pueden desaparecer? Los minimizamos. Ok. Y que nada más se quede el mío. Sí. Bueno, no es nada personal. Eso espero, ¿eh? Ok. Mónica, bienvenida. Buenas tardes a todos. Un placer volver a estar contigo en nuestro foro de la Keilah Ashkenazi. El placer es mío y agradezco muchísimo la invitación. Y además la plática de hoy tiene todo que ver con esta plataforma de la Keile. Exacto. Así es que es un tema súper interesante. Sí. Es el origen de lo que vino después. Exacto. Entonces, pues a mí me encanta contar esta historia y compartirla. Hoy hablaremos de la transformación de Nidje Israel en Centro Cultural. Increíble plática. Mónica, te dejo el micrófono para que tú nos cuentes como solo tú sabes hacerlo. Bienvenida. Muchísimas gracias a la Keilah, a Anita Feinsod, a Raquel y a todos los que ya se conectaron. Les agradezco estar aquí. Y bueno, hoy vamos a contar una historia que, bueno, a mí en lo personal me apasiona y que tiene que ver con mi proyecto de vida, ni más ni menos. Entonces es para mí muy emocionante. Y es una historia que empieza muy lejos de acá, que empieza en lugares como Polonia, Lituania, Rusia, Ucrania, de donde llegaron los inmigrantes, que son los que fundaron este espacio. Entonces, yo, ¿cómo voy a organizar esto? Es que son como tres partes. La primera parte es la historia, los antecedentes, cómo nace este espacio tan especial que se llama Nidje Israel y que hoy como centro cultural lo conocemos más como sinagoga histórica. Luego vamos a hablar de eso y por qué. Entonces, primero es la historia de este lugar, el nacimiento. Después es la pausa que queda cuando los judíos se mudan a otras colonias, se queda abandonada de algún modo o casi, y hay una restauración, una recuperación. Y la tercera parte es el presente. ¿Qué pasó desde hace 10 años que abrimos las puertas hasta el día de hoy? Entonces, es esta historia que empieza pues hace ya muchos años porque bueno, todos estos inmigrantes llegaron a México en los años 20. Llegan, como les dije, de estos países donde se hablaba el yiddish. Tenemos imágenes pues muy poderosas como estas que estamos viendo acá, ¿no? Venían de lugares de Chagall, ¿no? De estas casas de madera que tienen un sabor de cómo era la vida en estos pueblitos, en estas ciudades, que pues se tuvieron que ir de ahí, no por gusto,
¿no? Aquí pasaron cosas muy, muy severas a principios del siglo XX, como los pogroms, estos ataques en contra de las comunidades judías que fueron muy peligrosos para poder mantener la vida, y la Revolución Rusa. Por ejemplo, en mi familia tenemos, del lado materno se fueron por el antisemitismo atroz que atacaba a el lugar donde ellos vivían, un pueblito en Lituania, que bueno, que era Polonia en ese entonces, y era gente muy pobre y muy religiosa. Por el lado paterno eran gente de mucho dinero, muy cultos, no era gente religiosa, no hablaban yiddish, hablaban en ruso, pero entran los bolcheviques, la Revolución Rusa, y bueno, estas son dos de las razones más poderosas por las que la gente se fue de donde estaba y empezaron a buscar a dónde irse. La mayoría querían irse a Estados Unidos era América, era como una palabra mágica, pero Estados Unidos empieza a poner restricciones desde 1921 que se van recrudeciendo cada vez más hasta que las puertas se cierran. Entonces, muchos se quedan en México, o quizás no es correcto decir que muchos, pero se repartieron en diferentes países del sur del continente, y muchos de los que llegan a México lo hicieron porque no los dejaron entrar a Estados Unidos, las familias no se desintegran, se separan, ¿no? Unos que sí pudieron entrar al principio, otros que ya no. Y el caso es que llegan a México en los años 20 del siglo pasado. Toman un barco, aquí vemos un anuncio del periódico Derbeck en el que el señor Kletzel está vendiendo boletos para poder llegar, y no solo boletos, también las facilidades para poder hacerlo. Y tenemos esta foto del barco Mexic, que yo me pregunto si había un fotógrafo en el barco, porque nadie tenía una cámara, o quizás alguien por ahí tuvieron la suerte, todos estos inmigrantes, de ser retratados. El caso es que toman este barco hacia lo desconocido. Recordemos, no hay internet, no hay mucha información, no saben bien a dónde van, y pues este trayecto que fue tan difícil porque no saben el idioma, porque no traen dinero, porque aquí vemos niños y vemos mujeres, pero muchos llegaron solos, y llegan la gran mayoría a Veracruz, algunos a Tampico. Vemos esta foto padrísima de la colección de la señora Raquel Mintz de Friedman, ¿no? Esta mujer que llega a Veracruz y se asoma por la ventana del tren y bueno, no sabe bien ni a dónde está llegando. Y se establecen pues muy cerca del Zócalo. Algunos se quedan en provincia, pero como hoy vamos a hablar de un espacio específico que está a unas cuadras del Zócalo, hoy la gente que quiere ir nos preguntan si me voy por metro, ¿en cuál me bajo? En el Metro Zócalo. Entonces, se bajan en el Metro Zócalo por acá, el Palacio Nacional, y caminan unas cuadritas hacia acá y llegan al lugar de nuestro destino. O sea que estamos yendo de lo general a lo particular. Vamos a ir atravesando estas calles para llegar al lugar de nuestro destino. Ya nos estamos acercando, estamos en el barrio de la Antigua Merced. Aquí este edificio era el mercado, que ya no existe, ya se fue a otro lado, pero por este barrio, en estas calles, Manzanares, Jesús María, Soledad, Loreto, Moneda y todas estas calles que están cerca del mercado es donde se alojaron los primeros inmigrantes. Y lo hicieron en vecindades que pues compartían con diferentes personas, y las vecindades fueron muy importantes porque no solamente era un lugar para vivir, eran lugares donde se fundaron talleres de costura, donde se hicieron relaciones sociales, donde conocieron a los vecinos que no eran judíos, que tenían otra cultura, donde probaron otros sabores, donde hicieron rezos, estudio y tantas cosas más, porque pues eso era lo que había cuando no había un espacio propio. Déjenme, Y bueno, al principio cuando llegan, pues, ¿qué es lo primero que tienen que resolver? Tienen que ver dónde van a vivir, pero para vivir en cualquier lugar necesitan dinero. La gran mayoría no traían nada, entonces, bueno, un trabajo urgentemente, que en la gran mayoría eran, bueno, aquí vemos otras escenas de vecindades que están en este libro precioso de Paloma Kung, que se llama Judíos por herencia, mexicanos por florecer.
Y en estas vecindades empieza también su vida social, las reuniones, cuando ya están todos en México, porque pues van llegando poco a poco. Este es en la calle de Argentina. Y como les decía, pues hay que trabajar. No importa si eran profesionistas, la gran mayoría se cargaron el cuerpo de mercancía y fueron por las calles con 3 palabras de español a ofrecer su mercancía. Después de que resolvieron esto del trabajo y que podían pagar una vivienda, pues la necesidad de la comida, que era de todos los días, había que resolver necesidades de tipo ritual. Las necesidades rituales como el kashrut, o sea, poder comer las cosas permitidas por la religión. Para los que cuidaban esto, que no eran todos, pero que eran muchos, bueno, pues poco a poco lo fueron resolviendo, que no es el tema de nuestra plática de hoy precisamente, y con el tema de la muerte, que fue fundamental y fue lo que la primera organización judía de México, la Alianza Monte Sinaí, que en un origen agrupaba a todos, fue lo primero que resolvieron para que hubiera un lugar y toda una organización para enterrar a los muertos. Pero lo nuestro de hoy tiene que ver con espacios de rezo. Aunque una sinagoga siempre es mucho más que un lugar de rezo, es un lugar de reunión, es un lugar de estudio, es un lugar para ayudar a los necesitados, pero vamos a hablar de lo que fue esta necesidad que había que resolver, porque eso fue lo que dio origen a este edificio. Y para hablar de nuestro edificio, primero tenemos que hablar de la primera sinagoga que nace en México y que, como les dije, la Alianza Monte Sinaí agrupó a todos los judíos que había. Había de Rusia, de Polonia, de Grecia, de Turquía, de Siria, tanto Alepo como Damasco. Y entonces, en un principio, todos se reunían juntos. Y el primer espacio que adquirieron ya propio para los vivos, porque primero fue el panteón, fue este que ven ustedes aquí, aunque primero era una casa adaptada, que la adaptaron para los rezos, para el estudio, para un dispensario médico, para ayudar a los recién llegados, y pues ahí estaban todos. Pero en 1922, esto empezó desde 1918 y estamos también en la calle de Justo Sierra, pero al ladito en el número 83. En 1922, después de algunos años, y por eso pongo aquí esta Megilat Esther, sucedió algo muy dramático. Estaban, bueno, yo no sé si así sucedió, pero así está escrito en los documentos de lo que es Nidhei Israel, que es la Keilah Ashkenazí, la congregación de los judíos que hablaban yiddish, que llegaron de Polonia y que fundaron la sinagoga que hoy nos ocupa. Lo que ellos escriben es que era Purim, estaban leyendo este libro, este rollo que se llama Megilat Esther, 1922, y que de repente llegaron los judíos que hablan árabe, que eran mayoría, que ya tenían varios años más en el país, porque llegaron desde los primeros años del siglo XX, llegaron antes, y que interrumpieron su lectura, que les dijeron que ya se tenían que apurar, que ya les tocaba a ellos, que no fueron nada amables. Les digo, yo no sé cómo sucedió ni qué sucedió, pero así está escrito en yiddish. Y entonces estas personas dijeron, se acabó. Es hora de que tengamos nuestra propia congregación, es hora de que no dependamos de nadie más y tenemos que tener nuestro propio espacio y nuestras propias instituciones, y se va a llamar Nidhei Israel, que quiere decir los rechazados de Israel. Como les decía yo, es una historia bastante dramática. Y entonces cuentan que se fueron a otro cuarto, terminaron la lectura del libro de Esther, y en la Plaza de la Santísima número 11, que es en algún lado de por acá, aunque ya este edificio es posterior, estamos hablando de 1922, y este edificio ya es de los 40, pero en este espacio, enfrente de un jardincito, se funda Nidhei Israel en 1922. Y este es como el antecedente a la sinagoga de Justo Sierra. Sabemos que para rezar como judíos no necesitamos edificios. Se puede adaptar cualquier cuarto, un despacho, en la parte de atrás de una vecindad, incluso en un mercado, en un lugarcillo por ahí, se puede hacer el rezo en donde sea, porque nuestra religión es una religión que se hizo para un pueblo en constante movimiento, que no requiere de edificios. Lo que requiere es los textos sagrados y el minyan, o el grupo mínimo
de 10 varones mayores de 13 años para llevar a cabo el rezo. Y entonces empezaron rezando en diferentes lugares. El primero fue ese de la Santísima, pero Tacuba 15, el Palacio de Mármol, que es pues un palacio francés que luego lo rentaron los de la Young Men Hebrew Association, ahí se fundó el Maccabi, ahí se fundó el Comité Central, ahí nacieron miles de cosas, ahí se hacían conferencias, bodas, mil cosas, fue un lugar fundamental, pero también este gran salón se convertía en sinagoga en las fiestas mayores y en los rezos que se requirieran. Entonces, es interesante que este lugar también, a pesar de que alojó a los judíos más de izquierda, incluyendo reuniones de comunistas, de bundistas, de sionistas, de socialistas, también se convertía en sinagoga. Por eso les digo que es interesante esto de lo poco, de la multifuncionalidad que puede tener un espacio para el pueblo judío. También hubo clases de español y biblioteca en este lugar. Después sabemos de un espacio que estuvo en 5 de mayo. Por aquí está este es el Hanukat Habayit, es un anuncio del periódico en Yiddish Der Weg, que agradezco muchísimo al Centro de Documentación Judío por resguardar estos documentos que a mí me han dado una cantidad inaudita de información porque siempre trae las direcciones. Y entonces para los tours que hemos hecho desde hace muchos años, esto es invaluable. Entonces fíjense, 5 de mayo, número 38. Está anunciando la inauguración y esto es un periódico de 1931 o 32, no estoy segura, fue cuando en este espacio Nidke Israel empiezan a tener un espacio diferente en esta calle. Otro estuvo en la calle de Jesús María número 3, que se prestó para más de anécdotas curiosas, porque pues llamarle al shul, siempre estamos llamándolos con el nombre de las calles, ¿no? Acapulco 70, Justo Sierra, Parral, el de Álamos es la colonia, pero tenemos esa costumbre, bueno, Ramat Shalom no, pero pues en Jesús María se establecieron muchas de las cosas judías que empezaron por esos rumbos cuando los judíos vivían ahí. Estaban las carnicerías kosher, las panaderías europeas, las tiendas de abarrotes judías. Ese es otro recorrido que creo que ya hicimos por la calle de Jesús María. Y a mí me contó Nati Ocon de un antepasado de ella que vino solo, la familia se quedó esperando, le escribe una carta al papá, no sé si fueron después de 1, 2 o 3 años de espera, le dijo: papá, vente a México, en México estamos organizados, la gente es buena, el clima es muy amable, no tenemos frío y tenemos trabajo y los judíos estamos organizados y hasta tenemos un shul, el shul de Jesús María. Este señor entró un poco en pánico, dijo: ¿a dónde mandé a mi hijo? Pero bueno, era el nombre con el que se relacionaba la calle. No tengo ninguna foto de los rezos ahí. Generalmente los rezos pues son en días en los que no se pueden tomar fotos. Pero tenemos una foto de los niños en el colegio Yafne porque ahí mismo nació la Yafne en 1942 también. Y esto es que dice que se cambió Nidke Israel a este local de 5 de mayo 38 a Jesús María número 3. Y miren qué padre dice en Yiddish, de derecha a izquierda, está en español, pero con letras en Yiddish, Jesús María 3. Aquí está, y aquí dice Mexique DF. Entonces, este fue el antecedente al shul de Justo Sierra del que vamos a hablar. Y ahora sí, llegamos a este gran momento de la colocación de la primera piedra, donde todo mundo se dejó ir, a la calle de Justo Sierra número 71 y 73. Ahí había 2 casas que fueron demolidas y donde se hizo un gran centro comunitario. Miren esta foto que le agradezco muchísimo a Tamara Gleason, que ella, pues revisando los periódicos en Yiddish del Sedihum, se encontró con este que tiene, pues en construcción. Está el lugar en construcción en 1941. Se empieza la construcción en el 39. Vean qué fechas tan tremendas. O sea, quienes lo hicieron tenían gente en Europa.
se estaban empezando a enterar de la tragedia y de la dimensión de la tragedia. Yo creo que no la supieron hasta después. Pero en ese momento ya no estaban recibiendo cartas, ya estaban como preguntándose qué está pasando y se empezaron a enterar de la tragedia en Europa. Y sin embargo, en México están inaugurando un espacio propio, un espacio de identidad, un espacio donde podían llorar juntos, donde podían compartir todo esto juntos. Y fue muy importante porque están en un país y en una ciudad de la que pocos saben, de la que todavía no acaban de sentirse parte, que todavía no entienden bien. Y el hecho de tener un espacio propio, que además fue una copia de una sinagoga de allá, como ahorita vamos a ver, pues eso fue algo muy reconfortante de algún modo para los inmigrantes. Y aquí tenemos, y esto se lo agradezco a Manuel Teifel, donde es un anuncio que habla del Hanukat Abait Funder Erster Schul, o sea, la inauguración del primer templo, de la primera sinagoga, que fue mucho más que una sinagoga, como ahorita vamos a ver, el 14 de septiembre de 1941. Y fíjense aquí, gracias a Mois Speckman y Tamara Speckman, que me mandaron la foto de esta, que es la llave dorada, una llave normal, pero que se le grabaron unas letras preciosas. Aquí dice Nitge Israel, y con esta llave fue abierta la puerta. Leonardo Nierman me platicó una anécdota que me pareció muy evocadora. Él tenía aproximadamente 10 años y él recuerda el día de la inauguración. Dice que toda la comunidad estaba afuera en la calle, donde casi no pasaban coches, y que estaban esperando a que alguien abriera con esta llave, me imagino que era esta, la puerta, y que estaban esperando que la persona que hiciera el donativo más grande le iban a dar la llave para poder abrir. Obviamente el donativo era para apoyar a la comunidad. No sé a quién le tocó ese honor, pero esta fue una llave que tiene atrás escrito el nombre de un señor Krachmalnik, que pues era un activista de la comunidad. Y entonces aquí vemos ya la fachada exterior. Es interesante decir la fachada exterior, porque siempre pues ahí es la fachada, pero aquí hay una fachada exterior y hay una interior. Y aquí esta fachada es sumamente interesante porque parece una casa colonial mexicana, porque tiene las piedras de la colonia, el tezontle y la cantera, pero aquí tiene estrellas de David que nos dicen que aquí hay algo diferente. Sin embargo, adentro vamos a ver, cuando ya entremos, una fachada interior. Y esto lo que nos dice es que se hizo con una intención de algún modo, ocultar la sinagoga del exterior, pues para no llamar la atención. ¿Por qué? Seguramente porque los judíos que hicieron esto venían huyendo del antisemitismo y prefieren pues que no se vea desde afuera lo que hay. Aunque en México hubo libertad, hubo oportunidades, no había problemas, pero ya lo traían así como integrado en el chip, que mejor no nos mostramos. Entre las sinagogas de los judíos del Medio Oriente no fue el caso, porque no tuvieron un problema de antisemitismo. Creo yo que esto es interesante. Y miren qué cerca están las dos sinagogas una de la otra. Aquí vemos dos casas y aquí está la sinagoga del Monte Sinai. Bueno, seguimos. Esta sinagoga, como les mencioné, fue una imitación de una sinagoga de Lituania, de un lugar, una ciudad que se llama Šiauliai en lituano, o Šavel o Šavli en yiddish. Este es el modelo de Lituania, que ya no existe en Lituania, pero en México, a 5 cuadras del Zócalo, tenemos un rinconcito de Lituania, y esto es súper conmovedor, porque además allá ya no existe. Pero además hay otra cosa interesante. Miren cómo en Lituania esta sinagoga estaba rodeada de una plaza y todo esto son ventanas. Necesitaban la entrada de la luz. En México, detrás de este muro hay otro muro, entonces aquí no pusieron más ventanas, hicieron unas menorot que resultan ser muy mexicanas. A ver si más adelante tengo un acercamiento para que lo puedan ver. ¿Por qué se hizo una copia de una sinagoga de Lituania? Porque el señor Kessel, que era de ese lugar, fíjense, esto es también un anuncio del VEC, del camino,
de los años 30, dice sucursal en México, pero la casa matriz está en Šiauliai, en Lituania. Él tenía importación y exportación, y este señor Kessel fue el que donó todo ese muro, que no es nada más un armario, es todo el muro principal de la sinagoga, y entonces dijo, quiero que se copie la sinagoga de donde yo vengo. Entonces esto pues fue, la verdad, muy emotivo. Y aquí tenemos la invitación de la primera boda que se llevó a cabo ahí, también gracias al archivo de Manuel Teifel. Estos no son esos novios, pero esta es una de las bodas, muchísimas bodas que se hicieron ahí, que son pues maravillosas estas fotos porque están llenas de tradición. Y vemos que los novios eran vecinos, porque la novia está en Soledad número 2, departamento 1, y el novio en Soledad número 2, departamento 2, como datos curiosos. Y bueno, este espacio fue mucho más que un lugar de rezo, fue el centro de la comunidad. Ahí la directiva se reunía, tomaban decisiones y eran decisiones muy difíciles porque la comunidad vivía una situación de mucha pobreza, de mucha necesidad, de enfermedades tremendas. Entonces fue realmente titánica la labor que hicieron estos personajes. Aquí vemos una foto y aquí vemos una posterior del 49 en un espacio que ahora es donde yo trabajo cuando voy allá a Justo Sierra. Son las mismas ventanas. Raquel Feldman, si me estás viendo, bueno, aquí está tu abuelo, don Shimshon Feldman, que siempre estaba ahí atendiendo, resolviendo, discutiendo. Bueno, pues yo creo que tuvo una labor como líder comunitario por más de 50 años, y vemos aquí también a un líder fundamental que es el Rab Rafalín, ¿sí? Que fue un rabino que estuvo como rabino principal por muchísimos años, y están todos los directivos. Este señor, por ejemplo, es el señor Gittler, que era cantor, era Hazán, era shoehet, mataba pollos en el mercado de la Merced y pues estaba también siempre ahí. Vemos aquí otra vez a don Simón Feldman, pues en alguna reunión, porque aquí tenían toda clase de reuniones. Y otro personaje importante, el rabino Avigdor, que él fue un sobreviviente de la Shoah, escribió varios libros, fue un intelectual importante. Aquí también se reunían otros intelectuales, por ejemplo, el poeta Haim Grade, que pues era un poeta importante, muy bien criticado en el mundo del Yiddish, pero también había reuniones de los sionistas, porque este espacio era un lugar sionista religioso, ¿sí? Porque, bueno, hay sionistas que están del otro lado. Pero aquí vemos, por ejemplo, está el rabino Abba Hillel Silver, que fue un sionista importante, y traigo este elemento que está adentro del shul, en el muro, o sea, en la parte que sube uno al Aron HaKodesh, está el escudo del Estado de Israel. Esto es muy importante porque, bueno, hay sinagogas que no reconocen siquiera al Estado, de los que son recalcitrantemente ultra ortodoxos, digamos, del otro lado, que no reconocen al Estado. Entonces, aquí tenemos algo muy significativo y muy importante. Vemos aquí al Minyan, vemos aquí al sector religioso que están teniendo reuniones, o esto que ya es adentro del shul, y vemos los sefarim, los libros, es una fiesta, seguramente Simchat Torah, por ahí. También hubo reuniones importantes con Hazanim, con cantores que venían de Nueva York, que hacían presentaciones que hacían que toda la comunidad estuviera ese día en el shul, emocionados. Aquí vemos, esta es interesantísima, Leib Lehinich fue cantor en este shul y luego fue parte del origen de Betel. Perdón. Y bueno, tenemos aquí también que fue un lugar social por excelencia. En el salón grande se ponían largos tablones donde la gente comía los deliciosos platillos totalmente ashkenazim, que siempre era el mismo menú, que no había variaciones, a nadie se le hubiera ocurrido, y que los señores Schlechter eran los que servían estas comidas, y el señor Morales
era quien preparaba realmente la comida en estos banquetotes que están en este salón, que ahorita lo vamos a ver, pero ya convertido en otra cosa. ¿Sí? Entonces es un lugar que está lleno de memorias, lleno de recuerdos, lleno de actividades comunitarias. Como me contó la señora Rikle Kung, dice, había menos flores y más comida. La gente nos las pasábamos hablando de lo que había en la casa, de las mamás, de los papás, de los recuerdos del pueblo que habíamos dejado, de todo lo que era esta vida nueva, que era una vida muy diferente, y se la pasaban platicando. Eran reuniones muy entrañables con muy poca decoración, como pueden ver, porque todas tenían la misma decoración, pero eso sí, había muchísima comida yiddish deliciosa. Las bodas, había el salón de arriba que era más chiquito, estaba el de abajo, y estas bodas que eran anunciadas en el periódico Der Weg también, como esta otra. También 15 años, como esta de la señora Celia Dantus, y esta boda, tantas reuniones, tantas cosas que hubo aquí. Aquí hubo también bar mitzvot, y vemos que el de la orquesta era el señor Ifker, hasta que los judíos que vivían en el centro empezaron a tener una mayor estabilidad económica, empezaron a ahorrar, empezaron a ya tener a sus hijos en México, ya no eran inmigrantes, ya no eran vendedores ambulantes, ya habían podido tener un ascenso en su vida social y económica. Y entonces empezaron unos cuantos a irse del centro, a buscar una vida más confortable. Pues en el centro las calles son muy estrechas, hay mucha gente, están los mercados, en las vecindades siempre había ratas, y empiezan a mudarse la gran mayoría a la colonia Hipódromo, a la colonia Condesa. Aquí vemos una foto de la familia de Becky Rubinstein en el Parque México, esta foto que es preciosa de unos, pues el niño con el papá y el tío, no sé, yendo un sábado caminando en alguna de las calles de estas colonias a las que se fueron. Y entonces en esas colonias empezaron a fundar otras sinagogas, que curiosamente todas estas tienen ya otras historias. Bueno, Adat Israel, el Shul de Álamos, conocidísimo, que, bueno, no conocidísimo, realmente mucha gente no lo conoce, pero se conoce como el Shul de Álamos, pues es precioso, está en esa colonia muy tranquila. Nidge Israel en Condesa, que pues desafortunadamente ya no está, después del temblor de 2017, pues quedó muy dañado, y parte de lo que es este shul, estos vitrales, por ejemplo, de Leonardo Nierman, ya están aquí, en Agudat Ahim, que empezó en el centro, en una vecindad, y después se fue a Parral y Montes de Oca. Y hoy es el centro de la comunidad ashkenazí en Condesa. Y ya es otra etapa de la vida de la comunidad ashkenazí. ¿Qué pasa entonces con Justo Sierra? Que es como todo mundo lo conoce. Justo Sierra empieza un periodo bastante, pues difícil, ¿no? Se empieza a, pues la gente se va. Todavía había algunas familias que en los años 70 seguían en el centro, incluso en los 80, pero vamos por pasos. Empieza pues un periodo en el que, bueno, la humedad, el polvo, se empieza a llenar de microorganismos y cosas que hacían difícil. También la zona se llenó de vendedores ambulantes, se volvió muy complicado transitar por ahí. Pero sabemos que en los años 80 la familia Herrera tuvieron pues una especie de adopción. Ellos se convirtieron al judaísmo y de algún modo adoptaron este lugar y organizaban un minyan todos los días de entre semana, no todos, sino que de lunes a jueves, llevaban algo de comer de sus casas, servían ahí en una mesa, había un pequeño minyan que muchas veces no se podía completar y tenían que hablarle a la gente, a sus tiendas, ir por ellos, pedirles que por favor, somos 8, necesitamos que sean 10, por favor, ayúdenos, esto y lo otro. Y pues muchas veces no lo podían lograr, era difícil.
pero por un tiempo esta familia hizo una labor increíble para que este espacio no muriera. Y esto fue también con el apoyo del rabino Tabachnik, también estuvo involucrado el rabino Bartfeld, que los dos amaban este lugar y hubo sukkah por un tiempo, hubo algunas celebraciones, pero era muy difícil porque también, como les digo, la zona era muy complicada, había puestos en las calles, no se podía casi caminar, era bastante inseguro. Entonces, pues poco a poco empezó a desaparecer. En una época, gracias al comité pro-Yiddish que tenía la Keilah, y con Nati Gurbich de Ocon y unos estudiantes de la carrera de historia en la Universidad Iberoamericana, y con trabajo, les digo, también del comité pro-Yiddish, donde estaba Hayat Torenberg, donde estaba Shoshana Simeti, mucha gente más que en estos momentos no tengo sus nombres, pero se organizó una biblioteca en esa oficina que les enseñé de los directivos, y fue una biblioteca de puros libros en Yiddish. Esta foto es en Vilna, no es en Justo Sierra, pero nos da una idea de cómo se veía un poco eso ahí. Pero fue muy difícil que la gente pudiera llegar. Fue una labor increíble que hicieron todas estas personas, pero me parece que tuvieron una consulta en su historia. La atendió por mucho tiempo la profesora Maya Eisen, pero era muy complicado llegar. También en una época ahí se preparó el vino Jerusalén por parte de Raquel Herskovich, que hasta el día de hoy lo seguimos usando cada Shabbat, muchas familias, delicioso, ahí se preparaba. Y el señor Isaac Tawil, también en un tiempo, en un cuartito ahí de Justo Sierra, estuvo preparando para mí el zátar más rico de México, que era curioso llegar ahí y que todo el lugar oliera a Medio Oriente, en un lugar ashkenazí, pero bueno, era ahí un cuartito donde se hacía. Entonces, bueno, realmente ya las cosas estaban muy difíciles, y en una de esas, en una reunión social que organizó el promotor cultural Isaac Masri, la doctora Alejandra Moreno Toscano, que era entonces la autoridad del centro histórico, le toca sentarse en la misma mesa con Raúl Pava, que muchos aquí lo conocemos, el ingeniero Raúl. Y entonces, platicando, le dijo que mira, que tenemos esta sinagoga que está cerrada, que ya nadie va. Y entonces ella le dijo, ¿y por qué no la restauran? ¿Por qué no la aportan de algún modo a todo este trabajo que ya estaba empezando de recopilación, de recuperación del centro histórico? Y entonces él le dijo, mira, es difícil porque pues la gente ya no vive en el centro, porque ya pues la comunidad tiene muchos problemas que resolver, no hay dinero que alcance, y pues la verdad es que no sé. Y entonces se hizo una reunión con los directivos de la Keilah para ver pues cuál era la, digamos, la posibilidad de hacer una restauración de este espacio. Estamos hablando 2006, 2007, se empezó a trabajar y a madurar la idea. Y entonces, bueno, en algún momento yo fui invitada a una junta para dar mi opinión, ¿no? De cuál sería como la relevancia y más bien la razón de hacer algo así. Y bueno, yo lo que pensé es que, para empezar, hay una responsabilidad comunitaria que no podemos dejar que el espacio se venga abajo. Pero por otro lado, pues si la comunidad pudiera aceptar que este espacio ya no volviera a ser para lo que se creó, que es un lugar comunitario donde todos vivían, para los rezos, para las bodas, para las fiestas, que quizás se puede restaurar, pero cambiando su, digamos, su razón de ser, y poderlo utilizar como un espacio abierto a cualquier tipo de gente, judíos, no judíos, mexicanos y extranjeros, para que a partir de ese lugar, en primer lugar, la gente pueda saber lo que es una sinagoga, porque pues no podemos entrar a las sinagogas así nomás, y de esa manera poder aprender lo que es la historia de los judíos en México, los inmigrantes, en una zona de inmigrantes, y también, pues,
que sea un espacio de cultura judía, pero abierto a todo público. El señor Bernardo Weiss hizo toda la recaudación de fondos para que donantes particulares pues aportaran lo que se necesitaba para la restauración y que no le afectara a las arcas de la comunidad. Y entonces esto pues se logró, se empezó en 2008 y bueno, lo más importante que había que restaurar era la instalación eléctrica, la plomería y toda la parte más de murales y demás, porque la estructura interna estaba perfecta, con todo y que estamos en el centro histórico, en una zona de temblores, en una zona de muchos problemas de humedad y demás, había pues una estructura perfectamente bien hecha. Por cierto, no lo comenté, pero los ingenieros Gerson, junto con el arquitecto Miguel Hinich, son los que llevaron a cabo esta construcción. Vemos aquí la sinagoga antes de la restauración. Hay un mural precioso del Jardín del Edén que estaba dañadísimo. Vemos el techo que estaba lleno de humedad, el candil, la madera, el piso sobre todo estaba muy dañado, la fachada. Y bueno, se contrata a Linda Sacal de Rayek con su equipo de restauradores. Trabajaron las maderas, los murales. Todo esto, por ejemplo, que parece mármol, es pintado. Esto es algo que en francés, y perdón mi francés, pero se llama trompe-l'œil, o algo así, que quiere decir trampa al ojo. Es algo para engañar al ojo. Es cemento pintado, pero para imitar otro material. Y entonces vemos aquí algunas escenas de la restauración, que la verdad fueron tiempos de muchas emociones, ir viendo cada día cómo se iba avanzando. Miren cómo primero había un parquet de madera, pero fue cubierto por linoleum, porque seguramente era más barato taparlo que arreglar la madera. Pero esa madera se pudrió y a la hora de la restauración se tuvo que tirar y eso fue muy triste, la verdad. Y bueno, había como toda esta emoción de ir viendo cómo iban avanzando con los trabajos, porque además Linda y su equipo hicieron un trabajo muy amoroso y muy emocionante. Me contó ella que siempre había trabajado en iglesias y en otro tipo de retablos de otras religiones y que trabajar en la restauración de un lugar judío fue para ella también muy, muy emocionante. Esto es lo que les comentaba yo del emblema del Estado de Israel que está pegado al Aron HaKodesh, entonces pues le dieron un lugar muy importante. Otras escenas de los trabajos de restauración, hasta que quedó. Aquí tenemos una preciosa acuarela de Rafael Guízar, que es un pintor que va caminando en el centro histórico con su carpeta, dibujando los edificios del centro y nos hizo el exterior y el interior a nosotros. Y tenemos aquí otra vez la fachada exterior, pero ahora vamos a entrar. Y aquí está la fachada interior, que es totalmente diferente, no tiene nada que ver con lo que vemos desde afuera. Hay un patio. Toda sinagoga, como ya lo hemos comentado, es también un espacio social. Entonces siempre vamos a ver espacios para que la gente se encuentre. Y aquí es este hermoso patio y también el hall de entrada hacia el salón de fiestas. ¿Qué es este que también se recuperó? Aquí vemos un despliegue de meseros impresionante y la entrada al salón que quedó precioso. Las escaleras que tienen elementos Art Deco, era la época en la que en México se empezó a usar ese estilo y pues fue quedando. El candil precioso que la empresa D'Argenta, que es el dueño, es Jorge Abraham y que es el gobernador, el enlace entre la Keilah y la sinagoga de Justo Sierra, pues fue muy lindo que ellos hicieran esta restauración, quedó espectacular el candil. Y bueno, vemos diferentes escenas del lugar vacío, porque en breve vamos a ver el lugar cómo se vio, pues ya, cómo se ve ya lleno. Miren, este es la Bimá, que es el lugar donde se ponen los libros de la Torah para su lectura, y este es un detalle. Es el vidrio pintado por atrás, es precioso, es un detalle de la festividad de Sukkot.
la parte de arriba, donde se sentaban las mujeres, que es una galería perfecta. El mural del Gan Eden, que pues como vemos no tiene figuras humanas de acuerdo al segundo mandamiento, pero sí tiene la serpiente, algunas aves. A mí me encanta este mural porque aunque es muy naif, es muy simple, de algún modo pues es una representación del Jardín del Edén, que quién quita y tuvo algo que ver con que en México los inmigrantes se sentían en el paraíso. Estaban muy bien. Bueno, estas fotos maravillosas que tomó Sonny Maya, que se ve que se enamoró del espacio. Y es una invitación para que en cuanto podamos abrir las puertas, aquellos de ustedes que no la conocen, vengan a conocerla, pero si ya la conocen, pues vengan otra vez, porque uno no se cansa de ver este lugar. Miren nomás, es un lugar lleno de luz, es un lugar lleno de calidez, la calidez que da la tradición, ¿sí? Entonces, pues quisiera yo hablar del proyecto de esta sinagoga. Primero, pues en 2009, ya al final del año, en diciembre, hubo una reinauguración que fue comunitaria. Y si Raquel Feldman nos está viendo, pues agradecer otra vez porque fue un evento maravilloso que junto con Guillermo Treisman y con todo un equipo de gente que se volcaron a hacer de esto un evento histórico en el que estuvo Jacobo Zabludowski. Él habló de lo que era ese espacio para él, que si bien su familia nunca fue religiosa para nada, pero pues era un espacio no nada más de religión. Entonces hubo una inauguración muy emotiva para la comunidad. Después de eso, yo propuse hacer una inauguración para la Ciudad de México que fuera abierta al público para que en la ciudad se supiera que pues ya existía este lugar. Y lo que se organizó fue un evento con el Cuarteto Latinoamericano, con un programa de música de compositores judíos. El que habló al principio fue Miguel Ángel Granados Chapa. Estaba lleno a reventar, igual que la otra inauguración también que fue comunitaria. Y con eso, pues, digamos que dimos inicio hace exactamente 10 años, ya son 10 años y medio, de este proyecto que, pues, de abrir las puertas. Y entonces, bueno, ya hicimos la inauguración, ya nos emocionamos, ya nos felicitamos, ya pusimos la mezuzá, ya todo está increíble. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo manejamos este lugar? ¿Qué hacemos con él? Y entonces, bueno, realmente la gente que participó en todo esto, los arquitectos Arditi, el ingeniero Raúl, Jorge Abraham, los directivos de la Keilah, toda la gente que, bueno, fueron juntas y juntas, que fue muy emocionante ver cómo todo esto iba avanzando. Finalmente, pues todo el mundo regresó a sus chambas y yo me quedé. Y de algún modo adopté este lugar como un proyecto de vida para, mi compromiso fue pues llenarlo de vida de nuevo, una vida diferente, una vida de cultura judía. Entonces el inicio fue difícil, había que plantearse los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que yo considero que se siguen manteniendo hasta el día de hoy? Por un lado, está lo que es la comunidad judía. Este lugar para la comunidad, bueno, pues los objetivos eran, de algún modo, regresar a las memorias de quienes fundaron esta comunidad. Que este lugar sea un espacio para reconectarse con el origen en México, reconectarse con las raíces, que los abuelos puedan hablar con sus nietos que aquí se casaron, que aquí conocieron la vida judía en México, que aquí lo que vivieron. Aquí están las raíces Ashkenazim en México. Entonces, por un lado, pues era como recuperar este espacio de memoria judía para los judíos. Pero por otro lado está toda la población no judía. Por un lado está la población no judía
que pues son mexicanos, y queremos que este espacio sea un referente de cultura judía en la Ciudad de México y dentro de los espacios del centro histórico. El centro histórico tiene muchísimos museos y nosotros queríamos estar dentro de esta oferta cultural para los mexicanos que viven acá, pero también para los extranjeros, que cualquier persona que viaje. Yo, por ejemplo, cuando viajo, busco, lo primero que hago es buscar si puedo ir a conocer alguna sinagoga, algún museo judío. Bueno, pues la idea era tener un referente así en México que no lo había. Está el Instituto Cultural México-Israel, en efecto, pero esto es una sinagoga. Esto tiene los elementos de la sinagoga para mostrarse. Ahorita ya existe el centro de documentación en la colonia Roma, pero en ese entonces todavía no se había abierto. Entonces, era importante abrir. Para mí, lo importante de tender puentes, que el tema de los estereotipos judíos, así como hay estereotipos argentinos, de los de Monterrey, de una y otra cosa que nos hacen tanto daño. Lo importante aquí es, conózcanos, conozcan nuestra historia, nuestra cultura. Somos un pueblo como cualquier otro, con todos los contrastes que puede tener un pueblo, pero tenemos nuestras propias características. Vengan a conocernos. Y esto tiende puentes, y los puentes de conocimiento ayudan a bajar pues la ignorancia, y al bajar la ignorancia, los prejuicios y los malos pensamientos o los malos sentimientos. Entonces, todo esto es y sigue siendo importantísimo. También es importante que tengamos una relación con los vecinos, con la vecindad, y de ir creando comunidad. Entonces, pues ya que abrimos, empezamos a organizar actividades. Por un lado están las escuelas de nuestra comunidad, que cada año organizan sus trabajos de Shorashim o de raíces. Entonces, bueno, esto sucede en secundaria, pero también hemos tenido grupos de niños más chiquitos que vienen a conocer este lugar y a hacer alguna, pues alguna reflexión, alguna actividad. Tenemos muchas actividades. Entonces, ahorita voy a hacer un recorrido como muy rápido para que podamos compartir, para que yo les pueda compartir la enorme diversidad, en parte porque no me da tiempo de enseñar todo lo que hemos hecho en estos 10 años de actividad. Bueno, y quiero aprovechar para decir que el espacio se renta, porque necesitamos dinero. Se renta y también aceptamos toda clase de donativos para poder mantener. La Keilah mantiene el espacio en su mantenimiento básico, pero tenemos otras necesidades. Y entonces, pues, cualquiera se puede unir a apoyarnos, pero claro, ahorita todavía están las puertas cerradas, y ahorita que vean las actividades que hemos tenido, yo digo, bueno, alguna vez iremos a poder hacer algo similar, porque pues tuvimos actividades muy multitudinarias y muy emocionantes de ver esto lleno. Y pues ahorita estamos en el mundo virtual. Hemos hecho toda clase de conferencias. Antes de cada una de las festividades se ofrecen pláticas o actividades más vivenciales sobre de qué trata esa actividad. Por ejemplo, Shavuot. Por ejemplo, antes de Hanukkah o durante Hanukkah, antes de Rosh Hashanah. Tenemos muchas actividades que la mayor parte del público que vienen a este tipo de conferencias no son judíos. Es gente que quiere aprender, que quiere conocer, que se quiere empapar, que respetan muchísimo todo lo que el judaísmo es y que no ven mucho dónde poder participar. Entonces ahí tenemos esa oportunidad. Pero también hemos tenido con grupos de la Marcha de la Vida, con sobrevivientes del Holocausto. Enfrente de la sinagoga está la Escuela Nacional de Ciegos, son nuestros vecinos. Entonces, en algún momento vinieron a una visita guiada que fue táctil, básicamente. Hemos tenido la visita de muchas iglesias de diferentes denominaciones, y como les digo, todo esto pues es muy bueno para que podamos tender puentes de comunicación y de conocimiento entre unos y otros. Hemos establecido una dinámica de visitas guiadas ya más, y que ahorita ya las estamos haciendo de manera virtual, pero vamos a regresar
espero pronto, a hacerlas en la calle, que son visitas que el primero y el tercer domingo de cada mes empiezan en el Jardín de Loreto, que está enfrente de la sinagoga. Ahí se da una introducción de lo que ha sido la presencia judía en México y demás, y luego ya entramos a la sinagoga. Esto es el primero y el tercer domingo de cada mes a las 11:30, y el segundo domingo de cada mes la visita es al barrio de los inmigrantes judíos. Así que este domingo toca. Si ustedes están interesados, ya somos un equipo de guías, hemos hecho escuelita y Abigail Jotar es quien va a dar la visita de este domingo a las 10 de la mañana para que no se la pierdan. Es muy bonita y pues es otra dinámica hacerlo en línea. Bueno, hay grupos de jóvenes judíos que nos han visitado, que vienen de diferentes países del mundo. También la comunidad ha ofrecido, esta es otra sinagoga en la que a partir de la restauración, y también algunas bodas se hicieron antes de la restauración, pues para que lo tomen en cuenta, porque son bodas sumamente emocionantes, porque pues son en un lugar lleno de tradición, lleno de historia. Y bueno, el salón de fiestas que tenemos abajo no puede alojar a más de 150 invitados, pero a lo mejor eso les ayuda a hacerlo más chiquito, o a lo mejor ya nunca vamos a poder hacer bodas tan grandes. También tenemos visitas dramatizadas, precisamente con la guía que va a dar la visita este domingo, Abigail. Ella se viste de inmigrante y nos visita en una vecindad. Y esto es muy divertido y pues muy fresco, es algo que la gente no se olvida. Por ejemplo, ¿qué es la Noche de Museos? Es el último miércoles de cada mes. La Secretaría de Cultura organizó desde hace, me parece que son 9 o 10 años, una actividad que tiene un horario para gente que no puede asistir antes de las 5 de la tarde o 6, que es cuando la mayoría de los museos cierran. Y entonces, una vez al mes hay actividades de 7 a 10 de la noche. Y todos los museos que participamos nos esmeramos en hacer algo muy diferente y muy especial. Entonces, por ejemplo, en una ocasión hicimos una noche de Rosh Hashanah porque ya se acercaba esta fiesta y entonces pusimos todo en la mesa y se explicó cada uno de los elementos. La última vez vino Meir Mendelssohn y él los explicó, cantó, tocó el shofar, estuvo verdaderamente precioso. En algún momento se comunicó un grupo de Latvia y de Nueva York que se llama Levedik para hacer un concierto de canciones en yiddish, y no nada más cantaron, nos pusieron a bailar. Estuvo genial. Tuvimos una noche de museos multitudinaria porque fue en colaboración con el Museo de Medicina, que antes fue la Inquisición. Entonces la noche empezó con sus guías allá y luego caminamos en procesión con un tambor por 8 cuadras que nos llevaron hasta la sinagoga. Y la música inquisitorial de la procesión de terror cambió por una música muy alegre, klezmer, al interior de la sinagoga. ¿Por qué hay una jupá? Porque al domingo siguiente había una boda y ya estaba preparado, pero no porque hubiera boda. Estuvo verdaderamente impresionante, llegaron 730 personas y fue algo muy festivo. También tuvimos a Inés Grimland, que es una cuentacuentos argentina, que nos contó cuentos en yiddish. Fue delicioso. Y también vino una mujer que se llama, ahorita se me olvidó su nombre, ella es china, se casó con un israelí y nos enseñó lo que ella inventó como el chivreo. Esto está escrito en hebreo con caracteres que parecen chinos. Entonces estuvo también muy divertido, la gente le pidió que le escribiera su nombre, se llevaron su papelito. Y bueno, lo interesante es que aquí tenemos una apertura bastante abierta, valga la redundancia. O sea, al principio teníamos que ir a tocar puertas, a ver qué íbamos a hacer, qué íbamos a preparar, teníamos que estar como buscando. Ahorita nos buscan y muchas de esas opciones no nos parecen, decimos que no. Pero si son de buena calidad, si tienen algo que ver con la cultura judía, les decimos que sí. Pero además ha sido padre que hay bandas que no tienen nada de la cultura judía y entonces yo les digo, si te quieres presentar aquí, entonces
tienes que tener algo, aunque sea una parte de tu repertorio, que tenga algo que ver con la cultura judía. Y entonces les voy a enseñar algunos ejemplos de grupos que así lo hicieron y que fue un ejercicio increíble para ellos y para nosotros. Fue como un regalo. Pero bueno, este concierto de Dudu Fischer que lo organizó Bibi Biskin, que fue una cosa deliciosa, o el Yiddish Klezmer con Abraham Rechtan, que pues no hay mejor lugar para el Yiddish, para el Klezmer, que este lugar, que era el Palacio del Yiddish en México, no había más. Ana Beatem estuvo aquí, por supuesto, Annette Pierre, que yo conocí esta exposición en el Museo de Artes Populares, donde ella, por medio de la intervención de objetos de la artesanía mexicana, explica los fundamentos básicos de la Kabbalah. A partir de esta exposición, le pidieron una conferencia, dio una conferencia y le pidieron un curso. Dio un curso de 3 sesiones. Bueno, pues ya lleva 3 años, ya tiene su club de fans y cada domingo estaba dando clases de Kabbalah para un público 95% no judío. Hemos tenido un ciclo de cine sobre los judíos en México y también del Festival de Cine Judío, o esta que fue el Golem con música electrónica en vivo. Es una película muda, estuvo espectacular. Tuvimos una exposición de los textos hebraicos que hay en la Biblioteca Palafoxiana y Esther Chabot vino a hablar de ello con el director de la biblioteca. También tuvimos una meditación cabalística y también hubo una sesión del programa El Aleph en vivo, que fue un éxito porque pues todos los que eran fans del programa querían ver a sus conductores en vivo. Y pues estuvo padrísimo, fue un lunes en la noche, llegaron yo no sé si 300 personas, y luego inauguramos el mural de cerámica de el alfabeto en la historia, los diferentes alfabetos en la historia que hizo Raquel Charabati, con música, con poesía, con una explicación de Esther Cohen. Esto lo hicimos en el patio donde se inauguró el mural que sigue estando ahí y que es precioso. También cuando estuvo Adolfo Reutemann en una de sus estancias en México, vino a hablar de los rollos del Mar Muerto. También tuvimos aquí una presentación muy especial que aunque no tuvo nada que ver con judíos, sí tiene que ver con otro de los temas que a nosotros nos importa, que es el barrio donde estamos, el barrio de la Merced, el centro histórico, y hemos tenido varias actividades relacionadas a eso. En este caso, fue la presentación de un libro que se llama Las amorosas más bravas, que son mujeres que se dedicaron al sexo servicio, se hicieron de la tercera edad, se quedaron literalmente en la calle. Entonces se hizo un libro sobre la Casa Xochiquetzal, que está a unas cuadras de la sinagoga y que el gobierno les dio para que pudieran tener una vida tranquila, para que ya nadie las atacara, para que les pudieran dar un entierro, porque muchas tenían la fobia de que fueran aventadas a una fosa común, que era el caso de muchas de ellas, porque sus hijos no quieren saber de ellas, sus familiares no quieren saber de ellas. Entonces la Casa Xochiquetzal les da alojamiento, les da comida, les da seguridad. Y son nuestras vecinas. Entonces, tuvimos esta presentación. Por otro lado, cada que es Día de Muertos, en la delegación y en la Secretaría de Cultura se organizan actividades alusivas en los museos del centro histórico. Nosotros no hacemos ofrendas, nosotros no celebramos el Día de Muertos, pero es un buen día para hablar sobre la muerte en el judaísmo. Entonces, en una ocasión nos acompañó Sami y llevó todo su kit para hablar de cómo trabaja la Hebra Kadishá en México. Y también nos acompañó el rabino Tobal en una ocasión. Hemos tenido diferentes cosas para hablar sobre la filosofía judía de la muerte. Y esto es fascinante y es otra visión diferente. Hemos hecho también visitas a los panteones. Aquí tenemos una obra, una representación con teatro de sombras por parte de Abigail Jotar, con música en vivo de un cuento de Isaac Bashevis Singer que se llamó Mazl y Shli Mazl. Esto fue también para los niños. Tuvimos algo sobre los judíos en Marruecos con fotografías de Daniel Mierman, con una presentación de la música mozárabe y con
la presencia del Museo Nacional de las Culturas, que es nuestro vecino. Aquí está la que dirige todo lo de Medio Oriente, entonces fue una colaboración. A mí me interesa muchísimo hacer este tipo de colaboraciones con los recintos vecinos y hemos tenido varias. Creo que eso es muy enriquecedor para todos. Esto fue algo también muy lindo porque Jaramar y el Cuarteto Latinoamericano grabaron dentro de la sinagoga este disco que se llamó El Hilo Invisible y que luego se ganaron el Grammy Latino. Entonces fue algo muy emotivo y esta fue la presentación de ese disco dentro de la sinagoga. También estuvo Adrián Justus con un concierto precioso. Cuando se hicieron los 30 años del libro Las genealogías de Margot Glantz, invitamos a Miriam Moscona a que le hiciera una entrevista. Tenemos visitas especiales, por ejemplo, a otras sinagogas que, bueno, está la sinagoga de Monte Sinai, pero también está la Inquisición y hemos hecho visitas a los cementerios judíos de México. Aquí está Paloma Kung y también con Alejandro Rubinstein, así como visitas al barrio de los inmigrantes judíos, a las vecindades, a las calles y a tantas historias que nos rodean en esa zona que es tan, tan, tan rica. También tenemos visitas sobre los judíos en la colonia Roma y también tenemos otras, pero aquí solamente les estoy dando algunos ejemplos. Por ejemplo, en Tisha B'Av, mucha gente que estaba ayunando y también gente no judía se unieron a una visita al Palacio de la Inquisición y también terminamos con una conferencia con Annette Pierre sobre Tisha B'Av, en un espacio que también tuvo actividad la Inquisición ahí en el centro histórico. La noche de museos, que estuvo dedicada a gente con capacidades diferentes, tuvimos como invitados a Karima, que ellos le dieron una visita guiada a los ciegos, que luego nos dieron masajes, porque los ciegos de nuestros vecinos están estudiando, algunos de ellos están estudiando para dar masajes, que son bastante buenos, porque, bueno, desarrollan mucho este buen tacto. Entonces, bueno, ahí tuvieron prácticas con nosotros. Hemos presentado también otro tipo de películas como Paraíso en Auschwitz, aquí con Aaron y Esther Cohen, quienes lo hicieron, o después del temblor de 2017, queríamos utilizar el espacio para juntar dinero y apoyar en alguna labor de ayuda para los damnificados. Entonces invitamos a Horacio Franco y a Sandra Lorenzano, quienes prepararon una noche de poesía y música que estuvo verdaderamente preciosa. Quiero decirles que todo esto ustedes lo pueden ir a ver a nuestro canal de YouTube, que es Sinagoga Histórica Justo Sierra. Ahí hay muchas de nuestras conferencias, muchas de nuestras actividades. Ahí, por ejemplo, estuvo la última presentación en público que tuvo Jacobo Zabludowski, sin saberlo obviamente, fue en Justo Sierra, porque lo invitamos como parte de un seminario que tuvimos sobre el barrio de la Merced y su multiplicidad con armenios, con libaneses y con judíos. Lo invitamos a hablar, fue un martes a las 9 o 10 de la mañana, antes de su programa de radio. Habló sobre lo que fue su vida de crecer en el centro histórico. 2 semanas después entró al hospital y falleció. Y eso lo tenemos en el YouTube y es un evento verdaderamente entrañable. Bueno, también Rafael Pérez Gay hizo una cápsula sobre Isaac Bashevis Singer para la televisión en Canal 40, o tuvimos un evento sobre el grupo Sefarad, o Shakespeare y los judíos, o el Shir HaShirim, que Aslan Cohen presentó aquí de una manera muy literaria, fue un análisis literario. Tuvimos también canciones medievales de amor también con Jaramar, o un Yiddish cabaret a cargo de Siburta o de Bimedresh, la presentación del libro A donde vayas iré, en la que ofrecimos café turco porque aparece mucho dentro del libro. También tuvimos una conferencia de objetos judaicos dentro de la sinagoga, la presentación de una exposición sobre José y la tauromaquia, y por la temática que trató, hubo danzas flamencas con Latife Setune. También se presentó Perfect Roses, que es música gótica, que fue uno de estos experimentos que yo les dije, bueno, si no tienen nada judío, creo que no se pueden presentar aquí.
Y entonces el director encontró unas partituras de canciones en yiddish que pertenecían a un gueto y las cantaron. Aunque no son judíos, estuvo muy interesante. Bueno, ya les platiqué de que hay clases de Kabbalah. Tenemos Rikudim o danzas folclóricas israelíes con Claudia Lasky cada mes, el primer jueves de cada mes. El grupo Sefarad, que ya lo mencioné, que pues también ya están a punto de sacar su disco. Tuvimos una conferencia de Mardoqueo Staropolsky, donde Sara Sefcovic habló del libro sobre los judíos en el exilio español con música, cantos en vivo. Y el Deportivo nos prestó una exposición sobre Holocausto y fútbol. En fin, creo que ya se me acabó mi tiempo. Me voy a apurar para ver que haya, si hay preguntas por parte de ustedes. Entonces, pues les enseño música silenciada por los nazis. También tenemos un apoyo y un interés enorme en la búsqueda de historias familiares y las vamos recorriendo en las calles del centro. Una vez hablamos sobre el samovar y el narguile como objetos de inmigrantes que congregaban pues historias importantes a su alrededor. Hemos tenido un concierto de Hanukkah completamente en ladino, con sol de en verano, lo que ya les mencioné de Shorashim, tanto en el centro como en la colonia Roma. El Hassan Meir Dorfman tuvo aquí una presentación, pero también Alejandro Rubinstein con los apellidos judíos, el grupo Klezmerson y cosas verdaderamente maravillosas. También, bueno, aquí vemos a nuestros jóvenes guías preparándose, ¿no? Está Luis, está David Calderón, está Vania, estamos aquí en la oficina preparando cada semana. Ahorita nos estamos profundizando los conocimientos del barrio en el que estamos, pero también estamos hablando sobre diferentes etapas de la migración judía a México. O aquí con la señora Raquel Friedman en el Sedihum, donde fuimos a visitar y a conocer sus historias. Representaciones de Purim. Moishe House hizo una visita con nosotros en diferentes partes. Hay jóvenes que nos han visitado también en el edificio frontal, otras presentaciones, encuentros literarios con mujeres, arte. Hemos tenido presentaciones de arte, exposiciones como la que hizo sobre Levinas y el arte Grace Nehmad y luego su exposición. Otra de música balcánica, Europa Orquestra, Polka Madre. Ya me estoy yendo muy rápido. Tuvimos una degustación de jaroset de diferentes comunidades y con una presentación sobre Pesach con Irving Gattel, presentación del libro, conferencias sobre criptojudaísmo, otro libro sobre Jacobo Granat, en fin, tantas cosas que ya se me hizo tardísimo, pero hemos tenido juegos de Hanukkah, tango, con tango en yiddish, porque pues si no, no tenía nada de judío aquí. Un grupo que se hace llamar Goim Klezmer, que tocan klezmer, pero todos son Goim. Tenemos nuestra pequeña tiendita de cajitas hechas por artesanos del Estado de México, pero con elementos judaicos, o estas kipot que nos manda Ilana Michan desde Guatemala. Tuvimos un taller de pepinillos agrios con la señora Celia Dantus, que tenía una tienda, sus papás, en la calle de Jesús María, o con Mónica Busali desde Barcelona. Hicimos un taller de jalá, pero mientras la gente platicaba historias de la gastronomía familiar. De lo último que hicimos antes de la pandemia fue un encuentro con Brony Seibert, que estuvo en el gueto de Lodz con Yael Siman, o la exposición de Rosy Calderón de sus letras, todas las letras del alfabeto hebreo. También hubo una presentación de jazz de compositores judíos y este taller que se estaba llevando a cabo con pepenadores del barrio de la Merced, que ellos juntaban y siguen juntando PET, que es este plástico con el que se hacen las botellas, y hicieron una exposición ahí en el edificio frontal de candiles maravillosos hechos con PET, liderados por este artista que se llama Thierry Janot, que es francés y vive en el centro, y por la Fundación Suiza Nosotros Reciclamos.
El Colegio Madrid, pero también el Colegio Alemán nos han visitado para aprender sobre los judíos en México. En esta colaboración con museos de las vecindades tuvimos otra noche otro Día de Muertos, un recorrido con Don Epitafio por 7 museos de las vecindades, empezando por el Palacio de la Inquisición. Y ya casi para terminar, tenemos aquí al director José Luis Cruz y a la productora Fanny Sarfati con un grupo de gente que están haciendo lecturas para que esperemos que terminando la pandemia puedan estrenar una obra que se llama Los Carvajal y que se va a estar moviendo por todo el edificio y va a ser algo espectacular que ya los estaremos invitando. Bueno, este es el logotipo que Tamara Manso nos hizo originalmente hace 10 años y hoy para los 10 años de que estamos celebrando pues este proyecto aquí en una reunión de fin de año con todo. Este es el equipo, están los 2 polis, Enrique, Oliver, Gil, que lo conocen muy bien también en el Panteón y también en la Keilah, Ale y Vania, que son hermanas. Vania es completamente, está todo el tiempo trabajando para la sinagoga. Jorge, nuestro gobernador, Abigail, Karen, David y Luis. Entonces, creo que es momento de abrir el micrófono. Aquí pueden ustedes ver mi correo y el de la sinagoga. Yo los invito a meterse al Facebook de la sinagoga, que es Sinagoga Histórica Justo Sierra. Ahí viene todo lo que hacemos todo el tiempo y que se comuniquen al correo, ya sea el mío personal o al de la sinagoga, para cualquier aportación que quieran hacer de materiales familiares, para cualquier pregunta, consulta o lo que quieran. Y bueno, pues ahora sí, Anita o Raquel, estoy a su disposición para cualquier pregunta, duda o aportación. Mónica, mil gracias. Increíble esta ponencia, con tanta información y con tantas fotografías y recuerdos muy gratos. Tenemos muchos comentarios muy padres. Tenemos, a ver, te digo en Facebook: hola Mónica, mucho gusto escuchar tu plática, soy Vali Gittler. Bien sabes que los Gittler tienen su historia en Justo Sierra. ¡Qué honor! Uy, de los Gittler hay tanto. Gracias, sí. Sí. Deleite escucharte de nuevo, amena y bien documentada como siempre. Felicidades. Gracias por compartir toda esta información. Con la Cabot por el trabajo realizado en Justo Sierra. Eres una maravilla y un ejemplo de entrega y pasión. Felicidades. Aquí tenemos, creo que algunos comentarios. Dame chance. Maravilloso, Mónica. Con la Cabot, a ver. Mónica, qué gran trabajo has hecho. Estás haciendo vivir. La sinagoga de Justo Sierra vive gracias a ti. Debemos estar orgullosos, dice Raúl Pava. Raquel Keller, muchas felicidades. Estás muy bien documentada. Lástima que nunca se ha mencionado que ahí se hacía el vino Jerusalén durante 15 años con mucho lo mencioné. Sí, lo mencioné, hasta puse una foto. Sí, es cierto. Claro, se las puedo mostrar ahorita mismo. Y hasta dije que es el que yo tomo todos los viernes y todas las fiestas. Increíble labor que haces por México y por el mundo entero, dice Raquel Sonana. Felicidades. A ver, extraordinaria labor, muchas felicidades. Gracias. Maravilloso, Mónica. De no haber sido por ti, es probable que este lugar pudiera haber pasado a la historia muerta. Por ti es una historia viva. Felicidades. Gracias, pero fue todo un equipo. Sí. Aquí está el vino Jerusalén, perdón la interrupción, Anita. Sí, vino por mucho tiempo se hizo en el salón de abajo y bueno, me encantaba ver a Raquel con sus tambos esos gigantescos y era un olor muy particular
y qué bueno que se siga pudiendo conseguir en cualquier, bueno, en muchas otras tiendas, porque es el vino más rico, tiene un sabor muy casero y me encanta. Sí, la verdad es que sí, muy bien. Muchas felicidades, siguen las felicidades. Cuando termine la contingencia, podemos concertar una clase de cómo hacer kipe y cholem. Por Raquel supuesto. Me va a Eh, encantar. realmente estás dejando un legado muy importante. Estás muy bien documentada, esa ya la leí. Sí, pues todas son felicitaciones. Nadie creo que tiene alguna pregunta en especial. Ya les mandé fotos. Increíble trabajo en Facebook. Eres una maravilla y un ejemplo de entrega y pasión. Muchas felicidades, felicidades, felicidades. Muchas felicidades, Mónica. Gracias. No, Sí. muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para recorrer conmigo esta historia, que es una historia muy linda. Y pues yo realmente lo que espero, yo cuando hablo del techo digo que es una maravilla, y una conferencia que di hace también ya con el COVID, les dije, en cuanto podamos regresar, la primera actividad que vamos a hacer, nos vamos a acostar en el piso para ver el techo, y a partir de estar acostados algo vamos a hacer, alguna actividad. Así es que ya les estaré yo avisando, el piso va a estar muy bien trapeado, pero la primera actividad nos vamos a acostar en ese piso y vamos a festejar muchísimo. Súper, sí, increíble idea, la verdad. Pues ojalá alguien de ustedes se anime a hacer la visita al barrio de este domingo. ¿Nos puedes Siempre dar el dura poco. ID? ¿Nos puedes dar el ID de esa plática? ¿O cómo va a No lo ser? tengo conmigo, pero métanse al Facebook de Sinagoga Histórica Justo Sierra, o lo compartimos también en el de la Keilah. En cuanto Okay. lo tenga, para que ya vean todo, es a las, pues ya no sé si cambiarlo de hora, ya que no vamos a caminar en el centro, a lo mejor a las 10 para domingo es un poco temprano, pero Sí. bueno, yo les mando toda la información. Ahora, esas visitas sí, ya a partir de este domingo las vamos a empezar a cobrar, porque necesitamos dinero. Entonces, tanto los guías como la sinagoga, pero siempre es algo muy, muy accesible, y creo que les va a encantar. Padrísimo, sí, compártenos el ID o entramos al Facebook de Justo Sierra. Y también les recuerdo que esta plática queda grabada en el Facebook de la Keilah. Para quien no pudo verla, ahí se queda todo el tiempo y pueden volver a verla, o si quieren decirle a alguien que no pudo verla por cualquier motivo, ahí se puede ver. Y en unos días también se sube a nuestro canal de la Keilah de YouTube, y también se queda grabada para que sean muchas las reproducciones que se hagan. Mónica, pues Perfecto. muchísimas gracias. Se va a poder ver, sí, súper. Siempre me gustan tus pláticas, sí. Siguen las felicitaciones, padrísimo. La verdad que siempre es un placer tenerte con nosotros. Esperemos que ya nos pondremos de acuerdo, a ver si en 15 días podemos dar otra plática. Y pues gracias a todos, gracias a ti, Mónica. Y bueno, sigamos con este tipo de pláticas y con todas nuestras actividades. Los invitamos a todos que las escuchen y las vean por Zoom y por Facebook. Sí, métanse a ver toda la programación que tiene la Keilah, que hay cosas buenísimas, y pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Primero Dios, gracias a todos, hasta luego. Bye. Bye.